Pues tenemos nuestra tercera entrega de supervivencia urbana con Armando y hoy nos va a tratar un tema que yo creo que a todos nos va a gustar y los anteriores, por supuesto. Vamos a hablar de la prevención en el hogar. Y adelante, micrófonos abiertos y todos a escuchar lo que Armando nos va a contar. Muchas gracias, mi amigo. ¿Cómo estás? Un gusto estar en esta nuestra entrega semanal. Y bueno, en las ocasiones anteriores, pues hablamos de lo que necesitamos para estar en la calle, ¿verdad? De nuestro conciencia situacional, de estar preparados para riesgos en la calle, nuestros círculos de protección, herramientas que necesitamos en la calle. Pero ahora vamos a tocar un punto de la supervivencia urbana, otra de las bases de la supervivencia urbana, que es la evaluación de riesgos en la casa, en el hogar, que esto es algo que va variando entre persona a persona y entre familia a familia, ¿verdad? Dependiendo de dónde vivas, en qué parte vivas, cómo es tu situación y cuáles son los riesgos que puedes evaluar cerca de tu casa, ¿verdad? No es lo mismo yo que vivo en una urbanización, en una parte urbana, tengo un poco de naturaleza cerca, tengo una montaña cerca, que si alguien vive en el centro de San José, en un departamento en el quinto piso, o como en tu caso, que tú vives en una zona más bien semiurbana, ¿verdad? Donde pues se puede considerar como pueblo, urbano a fin de cuentas, pero ya mucho más cerca de la naturaleza. Y aquí es donde necesitamos evaluar dos tipos de riesgos o amenazas, los naturales y los artificiales. Algunos riesgos son compartidos en una misma ciudad o en un mismo entorno, por ejemplo, riesgos sísmicos. Tú sabes que aquí Costa Rica, pues es un país sísmico, estamos sujetos a temblores y tú los has vivido, aquí a cada rato se sienten, algunos son simplemente un remesoncito, algunos han sido pues ya cuestión de catástrofe natural. Dependiendo en qué parte vivas, pues eso qué puede implicar. Primero, tu riesgo de derrumbes. Tu casa se puede derrumbar, vives en un edificio que puede derrumbarse, vive cerca de la costa donde puede haber una marejada, un tsunami, vive cerca de alguna parte donde puede haber deslaves, otro tipo de riesgos, aquí Costa Rica, un país muy lluvioso, pues las inundaciones, ¿verdad? Inundaciones, deslaves, cabezas de agua. Yo no tengo ningún río cerca, pero tal vez tú tienes un río cerca y las cabezas de agua son un riesgo. Ayer mismo Y estuve dando un curso. Sábado y domingo he estado dando curso y bajo al río a dar el curso. Y no es común aquí cabeza de agua porque no está muy encajonado, se encajona por un lado, pero por el otro sí es más abierto, pero sí obviamente les doy unas premisas a los alumnos, ayer les expliqué, caso de que haya problemas, en este lado vamos a subir por esta ladera, en este otro la salida va a ser por este otro sitio, las mochilas están en alto, si da tiempo a agarrarla de paso la agarramos y si no, allí se queda la mochila y allí se queda todo y nosotros nos vamos por este lado que está más alto y luego hay un puente por el que luego cruzaríamos. Si hay aquí sí ocurre eso. exacto, y mira, no tienes que descartar la posibilidad de una cabeza de agua. Por ejemplo, yo conocí hace poco, tenía una amistad que tenía una casa relativamente cerca de un río, ni siquiera muy cerca. Y este río pues pasaba de lejos, estaba como a 300 metros el río. ¿Qué ocurrió un día? Varios kilómetros arriba cerraron una represa, cerraron unas compuertas porque hubo demasiada lluvia y eso ocasionó que el río cambiara completamente de cauce y donde no tenía ninguna posibilidad aparentemente de riesgo, les llegó el río, les llegó no una cabeza de agua, pero sí una inundación de río, ¿verdad? Sí, Entonces es algo que hay que tener en cuenta, es algo que hay que estar preparados. Y aquí la primera pregunta que hay que hacerse es, ante una situación así, ¿qué hago? ¿Me quedo en la casa o me voy? ¿Verdad? Si es un derrumbe, si la casa se te cae, si es un terremoto, si es un deslave, no es opción quedarte en la casa, ¿verdad? Y no vas a ponerte en ese momento a ver qué me llevo de la casa, con qué salgo corriendo de la casa. Es algo que tú ya tienes que tener preparado, que tú ya tienes que haber evaluado ese riesgo. Tienes que tener tu mochila, en supervivencia le llamamos la mochila de 3 días.
supervivencia de 3 días, con la que vas a agarrar esa mochila y poco más y sales corriendo de la casa. ¿Qué debes contener ahí? Bueno, debes tener lo básico: comida, agua para 3 días, ropa, documentos indispensables y cualquier otra cosa que tú creas que vas a necesitar durante esos 3 días. Y otra pregunta: ¿a dónde vas a ir? ¿Verdad? Mucha gente, muchos preparacionistas cometen este error. Dicen, ok, ante un desastre natural yo salgo corriendo, me voy, agarro mi camioneta 4x4 y me voy. ¿Pero a dónde? Tienes que tener un lugar seguro al cual llegar. De lo contrario, te conviertes en un refugiado en la calle. Y ante esa situación, muchas veces es mejor quedarte en las ruinas de tu casa que salir a la calle a pasarla mal. Son preguntas que hay que hacernos, ¿verdad? Son situaciones que hay que evaluar. Otros riesgos naturales, bueno, naturales, seminaturales en la casa. Ya lo han vivido en España, los apagones, ¿verdad? Es algo que nosotros no consideramos ni siquiera un desastre, pero ya sabemos que un día sin electricidad, 2 días sin electricidad, hay de hecho documentales donde qué pasa si se queda una semana sin electricidad, una ciudad. Volvemos a la edad de piedra y Sí. volvemos a una situación de supervivencia de que sálvese quien pueda, ¿verdad? Eh, y para eso hay que estar preparado. Yo estoy seguro que en España, después del apagón, se habrán disparado la venta de generadores y de baterías y de todo tipo de cosas para tener electricidad. Sí, es correcto. Por lo que estoy hablando con gente allá. Ayer, el otro día hacía una entrevista a Diego. Bueno, la he subido hoy la entrevista. Ajá. Y comentábamos un poco eso. Hay mucho de amarillismo. Las televisiones se han volcado porque, claro, somos primer mundo, somos los papás de los tomates, a nosotros no nos puede pasar nada. Entonces, los telediarios, tal, no sé qué, se vuelcan en entrevistar a los especialistas para que digan que el mundo se acaba y todo este tema, ¿no? Pero más allá del amarillismo que está viendo, que es brutal, joder, que se ha ido la luz un día, o sea, que es un drama, ¿no? Y en muchos aspectos, pero que el mundo no se acaba, que cuando yo era pequeño que la luz iba muchas veces en España y tampoco pasa nada, ¿no? Pero bueno, es ese ego que tenemos los europeos de creernos que el mundo nos pertenece y que nada va a variar. Y sí, ha habido gente, como no les había pasado, generaciones nuevas, que no pueden vivir sin la luz. O sea, es que sí que ha habido casos, ha habido problemas, que creo que ha habido algún muerto y todo, o algún accidente grave, o sea, que tampoco es decir, oye, que no ha pasado nada, ¿no? Pero que dices, bueno, que han sido unas horas. Si, como dices tú, si fueran 2 días o tres Días, si días, fueran dos, ¿qué va tres a ocurrir días. con España? Que se acaba, terminamos, el país colapsa completo. Pues uno empieza a pensar que sí. Y de ahí ha aparecido gente, sí, por lo visto se ha disparado el tema de empezar a comprar linternas, focos, baterías, tal, no sé qué, porque la gente se ha dado cuenta que antes teníamos velas, que antes teníamos focos en casa, que ahora no los teníamos, que teníamos el celular como linterna, que tú lo has hablado muchas veces, y de repente, pues claro, no lo han podido cargar, se les ha descargado los 5 minutos de hablar con los vecinos del Gamón y se han quedado sin foco, ¿sí? O sea, ha sido una cosa curioso. Yo he visto desde aquí 20 años después, digo, pero de verdad España está a este nivel que por unas horas se colapsa, y es que casi colapsa. Y mira, no es solo España, es el primer mundo en general o zonas que parezcan primer mundo, incluso aquí en países como Costa Rica, que aquí pues estamos lejos de ser primer mundo. Aquí donde vivo, pues la luz, la electricidad se va con cierta frecuencia, por lo menos una vez al mes Sí, avisan, se va la electricidad. Y yo ya sé, yo ya estoy preparado, yo tengo por acá mi batería de respaldo, tengo, como sabes, un montón de focos como para iluminar toda la cuadra si es necesario. Este, esto, solventar el problema de todos los vecinos. de todo, sí, sí, aquí salgo con el reflector si es necesario. Estoy preparado para ese tipo de situaciones. Pero pues en otros lugares solamente tapan el pozo cuando el niño se ha ahogado, ¿verdad? Ya que sufrieron la situación, empiezan a tratar de taparlo. Otra situación que todos vivimos en nuestra vida, pues el caso del COVID, ¿verdad? ¿Qué pasó? A encerrarse en la casa.
y mucha gente no tenía, mucha gente tiene la comida para el día. O pasa comprando la comida hecha solo para el día y no tiene en la casa, pero ni una lata de frijoles. O sea, para un día siguiente. Eh, y en el COVID, ¿qué pasó? Que se hacían esas filas para ir a los supermercados, donde tenías no solo que hacer la fila, sino el tiempo restringido, donde los artículos estaban restringidos, y mucha gente la pasó mal también por falta de preparación, ¿verdad? Sí. ¿Quién nos dice o quién nos dice que no puede venir otra pandemia o alguna cualquier otra situación en donde tengamos que estar encerrados en nuestras casas nuevamente? No solamente una pandemia, una ley marcial, eh, disturbios en las calles, una erupción volcánica que llene todo de ceniza y no pueda salir. ¿Y qué tienes en la casa para sobrevivir en esa situación? ¿Cuánta comida tienes? ¿Cuánta agua tienes? El agua también nos la pueden cortar. ¿Qué pasa si en tu casa te cortan el agua un día? Pues ya la pasas mal, ¿verdad? Eso también aquí en Costa Rica lo vivimos con frecuencia. Aquí como que todo el mundo ya está acostumbrado a tener las cubetitas o las botellas o algo de agua. Pero estoy seguro que en España una botella de agua ya es demasiado, ¿verdad? Y en otras zonas eh, nada de agua disponible. ¿Qué pasa si se cortan las tuberías? ¿Qué pasa, una contaminación de las fuentes de agua? Eh, Hubo una época, hace no mucho tiempo, un par de años, que en México y aquí en Costa Rica, casi al mismo tiempo, se empezaron a contaminar fuentes de agua con hidrocarburos. A mí me pareció muy sospechoso porque fue casi al mismo tiempo y fue casi la misma situación y casi el mismo hidrocarburo que estuvo contaminando. Eh, Tal vez pudo haber En qué sido algún época fue eso? ataque. ¿En qué época fue eso, Armando? Eso fue hace como 2 años. Y si lo buscas en las noticias, en México, por ejemplo, decían que el agua salía con olor a gasolina. Y aquí en Costa Rica también en algunas zonas Sí, sí, eso estuvieron sí lo hablando. recuerdo. Sí, lo del Ujú. olor es correcto. Sí, sí, que además hubo mucho revuelo en las noticias. Exactamente, Es verdad, es verdad. exactamente. Eso fue aquí en Costa Rica. Tal vez no te enteraste lo de México, pero yo veo las noticias de México y exactamente en la misma época estuvo pasando en México. Coincidencia, no sé, ¿verdad? Ya en estas épocas pocas cosas son coincidencia. Pero sí, agua contaminada con hidrocarburos. ¿Qué hacemos en ese caso? Tenemos filtros, tenemos manera de potabilizar agua, o tenemos otras fuentes seguras de agua. Y hay que pensarlo, porque no es lo mismo, como te digo, si tú vives cerca de un río, donde seguramente tal vez no te preocupe tanto, a que si alguien vive en una torre de apartamentos en el sexto piso y depende exclusivamente de su grifo de agua. ¿Qué pasa si le quitan el agua? ¿Qué hacemos en esa situación, verdad? No queda más que tener agua almacenada. eh, y no tienes mayor opción que eso. Es algo que hay que evaluar. Decir, en nuestro día a día, ¿qué ocupamos? Bueno, ocupo electricidad, ocupo agua, ocupo comida, comunicación, por ejemplo. Se va la electricidad en general, nos quedamos sin teléfonos. ¿Cómo te comunicas? ¿Cómo comunicas con seres queridos, verdad? Yo sé que la gente me va a llamar loco y van a decir que estoy muy psicópata, pero yo siempre tengo mi radio. Y esto, y lo tienen también personas cercanas a mí, donde puedo no solo estar al tanto, pero también puedo comunicarme. Y tengo varios aquí que si es necesario que le puedo dar a alguien más para que permanezcamos comunicados. Muy importante la comunicación. No vamos a estar lanzando señales de humo en una situación de esas. Eh, ¿qué más? ¿Qué otros riesgos? Bueno, ya hablamos de riesgos naturales, pero están también los riesgos artificiales. Eh, Como te digo, una revueltas en las calles, manifestaciones, el riesgo de que alguien se te meta en la casa. ¿Cómo lo reduces? Ya sea en un caso extremo como ese, o simplemente una invasión en la casa, que se te meta un ladrón a la casa. Eh, ¿Tienes algún modo de ver el exterior de tu casa sin tener que asomar la cabeza? Iluminación, hay que iluminar en la parte exterior de las casas. Los ladrones siempre van a escoger lo más fácil
¿Y qué es lo más fácil? Lo que esté más oscuro, lo que tenga menos obstáculos para entrar, donde no haya perros que te hagan ruido, donde no haya cámaras que te registren. Entonces, esas cosas, esas tres cosas ya te van a ayudar a disminuir sensiblemente el riesgo. Iluminación, tener el exterior iluminado. Un sistema de alerta temprana, que puede ser un perro o puede ser algún sensor de movimiento o alguna luz que se encienda también con movimiento. Eh, y las cámaras. El hecho de que se vean cámaras afuera. No siempre van a alejar o a disuadir a algún potencial ladrón, pero en muchos casos sí. Entre una casa sin cámara y una casa sin cámara, muchos van a escoger la que no tiene cámara, ¿verdad? Entonces, ese tipo de situaciones. Y en la casa, si alguien se te mete, ¿cómo te defiendes? Eh, pues aquí en Costa Rica, pues tenemos la posibilidad de la defensa armada, pero en España no. En España, ¿qué tienes? Bueno, tienes algún bat, tienes algo con que defenderte, sabes utilizarlo. Si alguien se mete a tu casa, ¿qué haces? O tienes algún lugar seguro en donde encerrarte, por lo menos para llamar a las autoridades y en lo que ellos llegan, pues que no se puedan meter ahí. Ese tipo de evaluación de riesgos hay que hacer. Yo sé que hay casas, hay lugares mucho más difíciles de defender que otros. Por ejemplo, en tu caso, tú vives campo casi abierto, ¿verdad? Defender algo así está mucho más difícil. Y, por ejemplo, defender una casa en urbanización, donde las zonas, las áreas de entrada son relativamente más fáciles de identificar, de defender. Eh, donde yo aquí en la casa pues tengo mi escopeta de defensa del hogar y donde quiero yo pensar que ya todo el mundo sabe que si alguien aquí se mete, pues no le va ni regular, ¿verdad? Pero cada quien tiene que hacer esa evaluación, cada quien tiene que presentar ese riesgo, ¿verdad? Eh, y pocos lo hacemos, te digo, eh, no siempre somos conscientes de los riesgos a los que estamos presentes hasta que se nos caen encima, ¿verdad? Mucha gente pone la cámara ya que se le metió el ladrón, o compran el generador de corriente ya que se les fue la luz, y aquí está mi hija queriendo salir en el video. Eh, el chiste es no estar preparados hasta que pasen las cosas, sino eh, antes de que pasen las cosas. Tener tu mochila de 3 días lista ahí para salir. En mi caso, la mía la tengo ya en el auto. Ya está en el auto, nada más tengo que agarrar mis llaves, agarrar y salir corriendo. No puedo sacar el auto, lo que sea, saco la mochila y me voy. Es una situación para mí poco probable. Yo en mi evaluación de riesgos digo, es más probable que necesite yo encerrarme en la casa que salir corriendo. Por ejemplo, en un terremoto, la, la reacción instintiva de las personas es salir corriendo ante un temblor. Y muchas veces es peor porque ¿qué tienes afuera? Tienes postes de cables, tienes transformadores en los postes, tienes cosas que te pueden caer encima, que son mucho más riesgosas a que se te caiga, digamos, el techo de la casa encima. Sí, mira, Pero, perdona que te corte, pero no, no, dale, dale. creo que a la gente le va a interesar. Hubo un terremoto aquí, el más fuerte que yo he sentido acá. Eh, creo que tuvo el epicentro por la zona de Nosara y tal, es decir, al otro lado del Golfo. Pero vamos, que aquí se sintió bien. Yo estaba en el despacho, estaba en la compu y vaya, que la casa como que flotó. De hecho, algunos azulejos, tengo 2 o 3 azulejos en el suelo que se rajaron. Para los que sean de fuera y no lo sepan, aquí en Costa Rica, desde hace ya unos años para acá, tenemos unas construcciones antisísmicas. Entonces, las casas nuevas, si están construidas de acuerdo a la ley, pues son como un búnker, están forradas. Las nuevas, hay un montón de antiguas que se construyeron además a la misma ley de México y con Chile y tal, que aquellas, vaya, si va a haber un terremoto colapsa. Pero yo en aquella época, eso fue hace bastantes años, yo todavía no había estudiado nada de brigadas ni sabía nada de este tema y mi primera opción fue salir fuera. No había evaluado nada absolutamente y efectivamente lo primero que me di cuenta nada más salir es que los cables de la luz estaban dando vueltas porque entran aquí en Costa Rica, son aéreos.
Y Exacto. entonces pasan todos por enfrente de mi calle y luego pues los tres hilos pues te entran hasta algún poste de cerca de tu casa y nada más salir lo primero que vi es cables volando, dando vueltas, haciendo bamboleo y dije, vaya, como uno de estos se corte y pues imagínate cómo nos hubiéramos quedado ahí. Entonces, ahí Imagínate. fue cuando yo ya me dije, vaya, aquí hay que tener muy claro, en el caso de un terremoto, a dónde nos vamos a quedar. Y evidentemente no va a ser ahí. Yo tengo un patio y entonces dijimos, no, en el caso de que haya un problema, aquí se abre la puerta, pues podemos salir y nos vamos a quedar en el patio, en este lado, que no hay árboles, que no hay nada que se nos pueda caer y ahí esperaremos. Pero la salida hacia la puerta, que fue nuestra primera opción, estábamos justo encima de los cables de la electricidad y bailaban, o sea, increíble, o sea, era como un metro danzando de lado a lado. Y no fue un terremoto como los de las películas Fuertísimo, que se ¿verdad? cae el mundo, o sea, no, no. O sea, para los que no lo hayan vivido, que les sirva un poco de experiencia, de conocerlo. Exacto. Y tú lo tomaste en cuenta y tú hiciste la evaluación, pues cuando ya lo viste, ¿verdad? Cuando ya te pasó, saliste y viste el riesgo. Yo quiero instar a las personas a que vayan, evalúen alrededor de sus casas qué riesgos tienen. Lo primero, todo el mundo va a tener los cables, evidentemente, ¿verdad? Pero hay alguna zona segura, algún parqueo, algún punto de reunión a donde puedan ir. Y si no lo hay, ¿cuál parte de sus casas la más segura, ¿verdad? Estructuralmente la más segura. ¿Hay algún poste de carga? ¿Cuáles son las paredes estructurales? ¿En dónde se puede formar el famoso triángulo de la vida, de este de que hablamos? ¿O cuáles son los muebles más resistentes para meternos ahí abajo, ¿verdad? Esa evaluación no nos toma más de 10 minutos y nos puede salvar la vida, especialmente en un país como Costa Rica. Tú que vives cerca de la costa, si de repente hay un anuncio de tsunami, de marejada, ¿qué haces? ¿Para dónde jalas? Eh, Mucha gente lo primero que hace es irse hacia la playa, aunque no lo creas. Agarran y se van a ver el fenómeno a la playa y cuando llega la ola es a los primeros a los que se lo llevan. Otros evacúan y en vez de evacuar tierra arriba, hacia arriba, evacúan a lo largo de la costanera, que es lo mismo que no hacer nada, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas hay que tomarlas en cuenta. Y te lo digo yo que vivo aquí en San José, que no tengo el mar ni cerca. Pero sí tengo, por ejemplo, tenemos aquí cerca volcanes. No lo suficientemente cerca para que me caiga una piedra, pero sí como para que una erupción cause bastante ceniza y para que eso interrumpa el tráfico en la calle o para que ya sea difícil salir, para que yo tenga, por ejemplo, máscaras N95 en la casa y en el carro. Si me agarra en la calle alguna situación de estas, pues no respirar ceniza. Y no solo ceniza, alguna otra situación donde haya humo, donde haya incendios, cosas por el estilo. Ese tipo de evaluación es lo que queremos instar eh, a que la gente evalúe y que vea cuáles son sus riesgos en la casa y qué tiene que hacer, no solo evaluar, sino paliar el riesgo en la casa, ¿verdad? Eh, Riesgos naturales, riesgos artificiales y tomar en cuenta a todos los miembros de la familia. Esto es otra cosa importante, ¿verdad? ¿A quién tienes en tu casa? ¿Tienes adultos mayores? ¿Tienes niños? ¿O estás tú solo en la casa? ¿Puedes estar ante una situación de estas? Esa mochila de los 3 días de las que hablo, tiene que haber una para cada miembro de la familia. Los que tenemos mascotas, tener en cuenta la mascota. Yo en mi caso, pues yo sí la agarro y me la llevo con su comida y lo que haga necesario. Habrá gente que tal vez no pueda hacerlo, habrá gente que diga, bueno, ahí la dejo, pero esa decisión no se tiene que tomar en ese momento, se tiene que haber preevaluado y se tiene que haber considerado antes. Y ojalá, este es otro tema muy importante, hacer una simulación, hacer un simulacro. Que aquí ya estamos hablando del siguiente paso, algo un poco más avanzado que todavía menos gente hace. Aquí en Costa Rica tenemos, creo que 2 veces al año, nuestro simulacro de emergencias a nivel nacional. Aprovechar eso y aprovechar que hay un simulacro a nivel nacional para nosotros simular. ¿Qué evento voy a simular? ¿Voy a simular un sismo? ¿Voy a simular una inundación? ¿Voy a hacer algún evento que yo crea que me pueda afectar?
y simularlo. Salir, no salir, meterme abajo de la cama, hacer algo por el estilo. Yo en mi caso, por ejemplo, también en las noches hago una simulación, he hecho simulación de intruso en la casa. Entonces, ¿qué hago? Bueno, ¿en cuánto tiempo estoy cerca de mi arma de defensa? Eh, yo en mi caso me pongo mi chaleco, me pongo mis cascos y vamos ya sea o a encerrarme o en caso de que haya alguien en la casa quien tenga que entrar al cuarto, ir por alguien, ir defendiendo la ruta, encerrarnos, llamar a autoridades, hacer ese simulacro, ¿verdad? Saber en realidad qué tan rápido puedes reaccionar y no solamente imaginártelo en la cabeza, sino hacerlo bajo condiciones reales. Excelente, Armando. Pues yo espero que esto sirva a la gente para que se empiecen a concienciar, porque yo siempre hago como de abogado del diablo en estas charlas que tengo contigo, que tengo con Sender o que tengo con otras personas, y es porque yo siempre he sido, como digo, el escéptico, sigo siendo el tío más escéptico, ¿no? Y eso nos está llevando a muchos errores, porque por eso yo decía al principio lo de la televisión, que a mí ya me está empezando a molestar en España tanto aparecer en las televisiones los expertos porque están desvirtuando todo esto. No el experto, la culpa la tiene la televisión que llama al experto para luego además hacer el montaje para que aquello parezca otra cosa. Entonces, claro, al final presentan al experto como un tonto, como un alocado, que también los hay, eh, pero no, que no es lo normal. Es decir, al final le ponen como, vaya, qué tío más exagerado, se fue la luz unas horas y mira lo que hace este, ¿no? ¿Eso qué es lo que hace? Que la gente, pues, no se da cuenta de la importancia, como contaba yo hace un momento, o hace no mucho, aquel vídeo famoso que hizo Bruselas de La de la Comisión Europea. mochila. Justamente eso te iba a decir, lo de la mochila. Fíjate que yo te estoy hablando de la mochila desde el punto de vista de preparacionismo. Y la Comisión Europea lo que hace es sacar a esta señora que evidentemente no tiene idea de lo que está hablando, a hablarte de preparacionismo. ¿Qué es lo que están logrando? Que se convierta en un meme, que la gente se burle de eso, que cuando yo les diga tengan la mochila me van a decir en España, ah, sí, como la fulana, ja, 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 qué risa. Exacto, exacto. De hecho, Y es contradictorio. sí, totalmente. De hecho, estoy ahora mismo, cuando termine, voy a hacer, todas las semanas hago una opinión, y estaba ahora mismo dándole vueltas de hacer una opinión sobre ese tema de la mochila, un vídeo sobre ese tema, porque efectivamente es una pena, hay que intentar que la gente de alguna manera entienda eso, o sea, entienda que yo no sé qué persiguieron con esta muchacha ahí puesta, pues desdramatizar, pero dramatizar se hizo además en la época de lo de Ucrania, que le estaban dando más bombo a lo de Ucrania, ahora están más con lo de Israel, entonces ha perdido fervor lo de Ucrania, pero entonces estaban a tope y entonces ya no sabían si era porque iba a tirar Putin la bomba atómica y entonces empezaron a decir que se iban a tapar con la mochila ante la bomba atómica. O sea, es que es todo como un disparate que además las redes sociales ya lo llevan hasta el paroxismo, ya es absurdo. Y eso es por planeación, eso es por diseño, porque ¿qué quieren? Que la gente no esté preparada. ¿Cómo hago que la gente no se prepare sin decirle que no se prepare? Convierto el asunto en una burla. Así de sencillo. Convierto el asunto en un meme. De manera que la gente se lo tome a la ligera. Es más fácil para mí como gobierno encargarme o más bien olvidarme de alguien que no esté preparado que lidiar con supervivientes. Sí, pues mira, es un punto de vista que vaya, que yo soy anti todo, siempre lo digo, o sea, que es que no me creo nada, ¿no? Pero vaya, hablando con vosotros y analizando ciertas cosas, uno ya empieza a dudar, porque dice, bueno, ¿qué les pasa a Bruselas? Que está, o sea, porque esa señora dices, pero no se escapa, se le cae del bolso, que parece una toma falsa, en algún momento, y lo vuelve a meter, y entonces no sabe si es comicidad o no sé. Yo intenté analizar de verdad, intentando entender ese vídeo y no llegaba a entender qué había ahí. O sea, Escucha hasta la música que ponen de fondo en ese video. Es una burla. también lo analicé, Ujú. que tenía algo, yo ya no me acuerdo cómo era la música, pero había algo ahí como
no Con música recuerdo de cómo era. elevador, como... Era como de Mr. Bean o de algo así Ajá, era. Sí, 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 de sí. burla, es una burla. También lo vi. No, se me parecía aquel tipo de la BBC, gordito, que le levantaba las faldas a las mujeres y no sé qué, no sé si te acuerdas, que había unos clips que perseguía a las mujeres. Sí, sí, sí. No Ujú, sí, recuerdo cómo sí. se llama. Benny Y con Hill. esa musiquita de fondo. Benny Hill Ujú. era. Benny Hill, Benny Hill. Y Ajá. tenía esa música. Ti, 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 ti. Sí, sí, sí. En fin. Más allá de las motivaciones que puedan haber en estos vídeos, intenten en la medida de lo posible entender que hubo una generación que era la nuestra, que vivimos unas ciertas carencias, otra anterior que era la de mis padres, que vivieron otras carencias, la de mis abuelos, que vivieron más carencias todavía. Y la generación de hoy en día, por suerte, no ha tenido ninguna carencia y entonces estas fallas vienen también de eso, de que hubo una generación como la mía que vivió cortes de luz y que vivió cortes de agua y que vivió un problemas de comida porque vivíamos en el quinto carajo y para ir a comprar, pues, y como ahora eso ya no ocurre, yo me sorprendo aquí, vivo en una aldea, pero tengo un montón de tiendas y de restaurantes. Yo me crié en un pueblecito que había 2 tiendas, que no tenían de nada, que no había carnicería, que no teníamos casi ni congeladores, que no teníamos calentar mi casa, que era muy grande, pues costaba un montón con una chimenea. Y estas nuevas generaciones que se han criado sin que les pase nada, ahora que les pasa algo de vez en cuando, se les va un poco la luz, pues el mundo se les acaba. Entonces, sí hay generaciones que se tienen que preparar ahora porque va a haber apagones como ha habido toda la vida y va a haber problemas de... Estamos en España porque siempre choca todo lo que ocurre, ¿no? Cuando cayó la última nieve en Madrid y todo el mundo no tenía ni una pala para poder quitar la nieve y salir de sus bloques de casas. Y entonces las palas se Claro. cotizaron un montón porque no podían abrir la puerta de la casa. Y miren, España mal que bien, ya han tenido avisos y ya han tenido situaciones que espero que vayan despertando a la gente. Ya tuvieron la Dana, ¿verdad? Espero que a partir de eso ya estén un poco mejor preparados. Ya tuvieron el apagón. Eh, Todo este tipo de situaciones, pues que vayan avisándole a la gente y preparando a la gente. Exacto, exacto, exacto. Pues Armando, a mí me ha gustado un montón, como todas las que hacemos, esperando con ganas. No sé si has visto lo que han estado comentando en los otros vídeos, donde varios han dicho ya que se les ha quedado corto. Bueno, pues si se te ha quedado corto, te esperas 7 días y dentro de 7 días tenemos otro más. Ya aquí tenemos algo para los que se les quedó corto la semana pasada y si se te quedó corto este, que espero que sí, pues la semana que viene tendremos otro más. Todos los enlaces de Armando a su web, su WhatsApp directo, ya sabes que Armando tiene la empresa AR51 Holster, venta de equipos, venta de arma blanca, venta de fuego, cuidados de las armas, fundas, todo lo que necesites. Les doy una primicia a los de Costa Rica y es que tenemos en 2 semanas, el día 4, una cosa así me parece que es, el sábado 4 tenemos, hoy le vamos a anunciar, no sé si se va a llamar evento de supervivencia, algo así, donde va a estar Armando y otra serie de personas en Lindora tratando sobre el tema de la supervivencia. Va a ser un evento que no va a ser gratuito, va a costar $2 nada más, ¿de acuerdo? Y esos $2 van destinados a que se unan aquí al canal, a los miembros del canal, paguen la primera membresía de $2, accedan a todos los cursos que tienen ahí gratuitos para que el canal vaya creciendo y, bueno, pues con eso simplemente pueden asistir al evento que, bueno, como digo, va a estar Armando, va a estar Edgar, va a estar Kevin, bueno, ahí estamos recopilando todo, yo voy a estar también hablando durante 8 horas y haciendo prácticas y vamos a tener tertulias y va a haber de todo. Como siempre, pues una cita para terminar. La preparación ante desastres comienza en casa. Tener un plan puede marcar la diferencia entre la supervivencia y la tragedia. Esto lo dijo nada más y nada menos que Craig Fugate, que es el exdirector de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, la FEMA de los Estados Unidos. Y nada más, si hay algo de este canal que te haya suscrito, pues ya es momento de que te vayas a suscribir
valga la redundancia, y si todavía quieres apoyar un poquito más, pues hazte miembro. Desde $2 tienes todos los beneficios, y además, como digo, pues si te suscribes, nos visitas, nos encuentras. Si estás en Costa Rica, es un extra al evento que vamos a crear. Gracias a todos por haber estado ahí, y nos vemos, nos oímos en un próximo vídeo. Saludos.